Bajo el hielo eterno del paso Dyatlov, algo olvidado por el tiempo esperaba en la oscuridad. Cuando la expedición abrió la cueva sellada, no encontraron respuestas, solo despertaron algo que jamás debió ser liberado. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Mi nombre es Antón Markov y lo que voy a relatar es la experiencia más aterradora de mi vida, una pesadilla que aún me persigue y que comenzó cuando la expedición 7 y 12 fue enviada al helado paso Dyatlov para investigar una anomalía detectada por satélites. Éramos un equipo de 10, compuesto por 4 científicos y 6 soldados de élite del FSB, y desde el primer instante supe que algo no estaba bien al observar que nuestros contadores Geiger marcaban niveles anómalos de radiación. Antes incluso de acercarnos a la entrada de la cueva sellada artificialmente en el hielo, a pesar de las dudas, el capitán Petrov ordenó la perforación del muro helado que ocultaba el acceso a lo desconocido. En ese instante, mientras el hielo se desprendía en bloques masivos y temblorosos, sentí que el destino nos empujaba hacia una oscuridad inhumana que se extendía debajo de la superficie. Colocamos unas cargas de explosivos, y descendimos por un túnel en espiral iluminado únicamente por la luz temblorosa de nuestras linternas, en el que el aire parecía cargado de un frío antinatural y seco, que no pertenecía a ningún ambiente terrestre conocido. Mientras caminábamos casi 1 kilómetro en esa penumbra opresiva, empezamos a descubrir restos humanos esparcidos de forma macabra, esqueletos cuyos huesos exhibían marcas desgarradoras y evidencias de un canibalismo inhumano, vestigios de ropa soviética de los años 50 aún aglutinados por el paso del tiempo, y cada hallazgo hacía crecer en mí una sensación de fatalidad inminente, pues no estábamos en una cueva común, sino en lo que parecía ser una tumba olvidada por el tiempo. Sin embargo, lo que más estremeció mi alma fue el descubrimiento de una cápsula metálica que yacía en el centro de una cámara oscura, una estructura lisa y fría, adornada con inscripciones en un idioma desconocido y salpicada de marcas profundas de garras, como si algo indescriptible hubiera intentado desgarrarla en un arrebato de furia, y en el preciso instante en que intentamos analizarla, la temperatura descendió de manera abrupta, haciendo que nuestros equipos electrónicos se apagaran y sumiéndonos en una oscuridad aún más aterradora, mientras el silencio se tornaba ensordecedor y cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y fue entonces cuando las cámaras térmicas que habíamos instalado captaron un leve pero inconfundible movimiento en la penumbra, un indicio de que algo o alguien se despertaba de un letargo mortal, y aunque el pánico comenzaba a apoderarse de mis sentidos, traté de mantener la compostura mientras el grupo avanzaba cautelosamente, sabiendo que cada paso nos acercaba a una verdad que jamás hubiéramos deseado conocer, y a pesar de la tensión palpable, la expedición continuó su marcha hacia lo desconocido, sin imaginar que el terror que estábamos a punto de enfrentar iba a transformar nuestras vidas para siempre, pues cada sonido, cada crujido del suelo helado, parecía anunciar la inminente irrupción de la oscuridad y el peligro. Y mientras avanzábamos entre sombras y ecos de un pasado olvidado, mi mente se llenaba de interrogantes sobre lo que realmente habitaba en ese lugar, un secreto enterrado en el hielo y la roca, aguardando pacientemente el momento de romper su prisión y sumirnos en una pesadilla sin fin, y en ese instante comprendí que el destino nos había elegido para descubrir algo que jamás debió ser desenterrado, algo tan perturbador y terrorífico que ni siquiera en nuestras peores imaginaciones hubiéramos podido prever la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Mientras el equipo se adentraba aún más en la cueva sellada, la sensación de peligro crecía con cada paso, y la atmósfera, cargada de un frío implacable y de una oscuridad que parecía viva, nos envolvía en un manto de desesperación y horror que marcaría el inicio de una lucha por la supervivencia en un entorno donde la razón parecía haberse desvanecido y donde la única certeza era que algo estaba a punto de despertar de su letargo ancestral. Lebedev fue el primero en morir y lo que ocurrió con él nos dejó claro que no teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir si no huíamos de inmediato, pues apenas unos segundos después de que nuestros equipos electrónicos fallaran y el frío inhumano se apoderara de la cueva, el silencio absoluto se rompió con el sonido de algo desplazándose a una velocidad imposible entre las sombras, un movimiento fluido y carente de todo lo que conocemos como humano, algo que no gruñía, no respiraba, no emitía ningún ruido más allá de la perturbadora sensación de que estaba observándonos desde algún punto en la oscuridad, esperando el momento exacto para atacar, y aunque intenté fijar mi mirada en la penumbra tratando de entender qué era aquello que nuestras cámaras térmicas habían captado, fue un susurro de Vasily el que me sacó de mi concentración,
Un susurro tembloroso que apenas logró escapar de su garganta mientras con el dedo tembloroso señalaba una forma alargada que se movía con una agilidad. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Espeluznante entre los pilares de roca, una silueta alta, con extremidades desproporcionadas y ojos que reflejaban la luz como pozos sin fondo, y en un parpadeo la criatura emergió de las sombras con un movimiento tan rápido que ninguno de nosotros alcanzó a reaccionar antes de que su garra se cerrara alrededor de Lebedev, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Su cuerpo se retorció en el aire por un breve instante, como si la criatura estuviera evaluándolo, y en un solo y brutal movimiento lo partió en dos, esparciendo sangre caliente por la roca helada y bañándonos con un líquido espeso y oscuro que se evaporó al contacto con el aire. Su grito de dolor quedó cortado en seco y lo que quedó de él cayó al suelo con un sonido húmedo y pesado que hizo que mi estómago se contrajera en una náusea sofocante, pero no hubo tiempo para el horror ni para el duelo porque en cuanto Lebedev dejó de existir, la criatura giró su cabeza hacia nosotros con un movimiento antinatural. Como si apenas estuviera procesando nuestra existencia, y sin previo aviso, se lanzó hacia Dimitri con la misma velocidad imposible. Sus zancadas parecían deslizamientos en la oscuridad y en un abrir y cerrar de ojos la bestia lo tomó del rostro con una mano esquelética y lo arrastró consigo hacia la negrura del túnel. Su grito de desesperación se extendió por unos segundos antes de ser silenciado abruptamente por el sonido de huesos quebrándose y carne desgarrándose. El eco de su sufrimiento quedó flotando en la cueva mientras nosotros retrocedíamos sin pensar, con el pulso desbocado y el pánico nublando nuestros pensamientos. Nuestros reflejos finalmente reaccionaron cuando Petrov gritó una única orden que nos devolvió la razón: fuego, y entonces toda la cueva se iluminó con los fogonazos de nuestros rifles de asalto mientras vaciábamos los cargadores sobre la criatura que aún se movía entre las sombras. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo mientras las balas la alcanzaban, pero lo más aterrador fue que, aunque los impactos atravesaban su piel grisácea y dejaban marcas ennegrecidas a su paso, no parecían causar ningún efecto real, como si el dolor no existiera para ella, como si estuviera más allá de todo lo que entendíamos como vida o muerte, y en un instante comprendimos lo inevitable: no podíamos matarla. Solo podíamos correr, así que sin dudarlo giramos sobre nuestros talones y emprendimos la huida por el túnel que nos había traído hasta esta pesadilla. La cueva parecía más estrecha de lo que recordaba, el eco de nuestros pasos retumbaba a nuestro alrededor y el sonido de la criatura persiguiéndonos era apenas perceptible, como si se moviera sin esfuerzo, acechándonos con la certeza de que no escaparíamos. Corrimos sin mirar atrás, el aire helado quemaba mis pulmones y mis piernas amenazaban con fallar. Pero la imagen de lo que quedó de Lebedev y Dimitri me obligó a seguir adelante. Alexei tropezó y antes de que pudiera ayudarlo una sombra pasó sobre mí como un relámpago y lo arrastró hacia la oscuridad. Su grito me acompañó durante los siguientes metros hasta que el túnel se abrió a la cámara principal donde habíamos entrado. Me di cuenta de ya no quedaba nadie más, solo Petrov, Vasily y yo, jadeando y temblando mientras intentábamos recuperar el aliento, pero la criatura estaba allí con nosotros, apenas a unos metros de distancia, observándonos. No atacó de inmediato, no se lanzó sobre nosotros como lo había hecho con los demás, se quedó inmóvil, estudiándonos, evaluándonos, como si estuviera decidiendo algo, y en ese momento comprendí que no se trataba de una simple bestia, era algo más, algo inteligente, algo que disfrutaba del terror que nos había causado. Su cabeza se inclinó apenas unos milímetros hacia un lado y supe que el siguiente ataque sería el último. Vasily comenzó a sollozar y Petrov, con el rostro cubierto de sudor helado, hizo lo único que nos quedaba por hacer: sacó el detonador de su equipo y con voz temblorosa gritó la única orden que podría salvarnos: sellar la cueva. La bestia pareció reaccionar ante esas palabras y en el instante en que se lanzó hacia nosotros, Petrov activó la carga y todo se convirtió en fuego y escombros. El estruendo de la explosión retumbó en mis huesos mientras la roca cedía y el túnel se derrumbaba tras nosotros. Salimos despedidos por la onda expansiva y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la visión de un muro de piedra y hielo cayendo sobre la entrada, bloqueándola por completo y atrapando a la criatura dentro. El sonido de su gruñido, por primera vez audible, se convirtió en un rugido de furia inhumana que se apagó al quedar sepultada en las profundidades, y entonces, todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, un manto blanco de nieve y polvo se extendía sobre nosotros, el aire gélido quemaba mi rostro y el cielo plomizo se cernía sobre nuestras cabezas como un testigo silencioso de la masacre que acabábamos de presenciar. Mi mente tardó unos segundos en recordar lo que había sucedido: la cueva, la criatura,
la explosión y la sensación de que habíamos sellado algo que jamás debió haber sido liberado. Mi cuerpo estaba entumecido y cada movimiento me costaba un esfuerzo descomunal. Pero lo primero que hice fue buscar a mis compañeros. Vasily estaba unos metros más adelante, de rodillas, con la mirada perdida en la nieve y el cuerpo tembloroso. Petrov, por otro lado, estaba tendido boca arriba con la respiración entrecortada. Su rostro estaba cubierto de sangre y polvo, pero sus ojos aún reflejaban el miedo de alguien que había visto algo que la mente humana no estaba preparada para comprender. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas cedieron y caí de bruces sobre la nieve. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Mis pulmones ardían y la sensación de vacío en el pecho me hacía pensar que algo dentro de mí se había roto, pero no había tiempo para debilidades, no después de lo que habíamos visto, no después de lo que sabíamos que había quedado atrapado allá abajo. La radio de Petrov crepitó y una voz distorsionada comenzó a llegar a nosotros a través del canal de comunicación. Preguntaban qué había sucedido, por qué habíamos perdido contacto y cuál era nuestra situación. Petrov tardó unos segundos en reaccionar antes de responder con voz temblorosa que la misión había fracasado, que el equipo estaba muerto y que necesitábamos una evacuación inmediata. La voz al otro lado de la radio guardó silencio por un instante antes de confirmar el envío de un helicóptero de extracción, pero lo más perturbador fue lo que escuchamos justo antes de que la señal se cortara: un ruido en la frecuencia, un murmullo apenas perceptible, algo que no provenía de la base sino de la interferencia misma, un susurro distorsionado, una frase en un idioma que ninguno de nosotros entendía pero que erizó cada vello de mi cuerpo. No podía ser una coincidencia, no después de haber abierto la cápsula, no después de haber despertado aquello que dormía en la cueva. Traté de convencerme de que solo era estática, que mi mente estaba jugando conmigo, pero el pánico en los ojos de Vasily y Petrov me dijeron que ellos también lo habían escuchado. No nos sentíamos seguros, ni siquiera en la superficie, ni siquiera al haber sellado la entrada. La espera del helicóptero se hizo eterna, cada minuto parecía arrastrarse como una condena mientras el viento helado ululaba a nuestro alrededor con un tono casi burlón. Cuando finalmente la aeronave apareció en el horizonte, sentí un alivio momentáneo, como si por primera vez en horas tuviéramos una oportunidad de sobrevivir. La nieve se levantó en torbellinos mientras el helicóptero descendía y los soldados nos ayudaban a subir. Ninguno de nosotros habló durante el trayecto de regreso. Ninguno de nosotros se atrevió a decir lo que todos pensábamos, que algo no estaba bien, que no habíamos terminado con esto, que lo que sea que dormía en la cueva no había muerto, sino que había despertado. Horas después nos encontramos en una instalación secreta, aislados del resto del mundo. Nos obligaron a pasar por exámenes médicos y psicológicos, nos inyectaron sustancias que no reconocí y nos encerraron en habitaciones individuales donde cámaras ocultas registraban cada uno de nuestros movimientos. Al principio intenté convencerme de que todo esto era un protocolo normal, que solo querían asegurarse de que no habíamos sido contaminados por la radiación, pero entonces Vasily murió. Nadie nos dijo cómo, nadie nos dio explicaciones, solo escuché los gritos apagados a través de las paredes y luego el sonido de los médicos y soldados moviéndose apresuradamente por los pasillos. Cuando vi su cuerpo unas horas después, comprendí que algo imposible le había ocurrido. Su piel estaba arrugada y pálida, su cabello se había vuelto blanco y sus ojos vacíos reflejaban el terror de alguien que había visto demasiado. Su cuerpo parecía haber envejecido décadas en una sola noche, y cuando pregunté qué le había sucedido, solo me devolvieron miradas frías y evasivas. El miedo creció dentro de mí como una enfermedad. Traté de hablar con Petrov pero él ya no era el mismo, sus ojos estaban hundidos, sus manos temblaban sin control y murmuraba cosas en la oscuridad de su habitación. Palabras en un idioma que no conocía, frases inconexas que no parecían tener sentido, y entonces, sin previo aviso, una noche escuché su último aliento seguido del sonido de su cuerpo desplomándose en el suelo. Cuando los guardias encontraron su cadáver en la misma posición en la que había muerto Vasily, envejecido hasta lo irreconocible, con una expresión de puro horror congelada en su rostro marchito. Ahora solo quedaba yo, y sabía que no me quedaba mucho tiempo. Lo sentía en mi piel, en mis huesos, en la forma en que mi cuerpo comenzaba a fallar poco a poco, como si algo dentro de mí estuviera consumiéndome. Pero antes de que me alcanzara, antes de que el mismo destino que se llevó a Vasily y a Petrov me encontrara, decidí escapar. Y fue entonces cuando descubrí la verdad. En un descuido de los guardias logré colarme en un área restringida, donde archivos clasificados estaban almacenados en una serie de monitores de vigilancia. Mi corazón se detuvo cuando vi lo que mostraban las imágenes.
capturas satelitales recientes de la tundra rusa, registros térmicos de figuras humanoides moviéndose a más de 200 kilómetros del paso Dyatlov, no uno, ni dos, sino docenas, sombras alargadas deslizándose por el hielo con la misma velocidad imposible con la que nos habían acechado en la cueva. Comprendí en ese momento que la criatura que habíamos encontrado no era la única, que la cápsula que habíamos abierto no era un experimento, sino una prisión, que el lugar. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Que sellamos con explosivos no era el origen de la amenaza, sino solo una advertencia de algo mucho más grande, y lo peor de todo, comprendí que lo que sea que estaba atrapado allá abajo ya no lo estaba, la puerta se había abierto, y ahora nada podía detener lo que estaba por venir. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.